El policía estaba seguro de que tenía razón, pero su confianza se derrumbó cuando se enteró de que la mujer no era quien pensaba. No te pierdas este increíble giro de los acontecimientos. Suscríbete al canal para descubrir toda la verdad y dejar comentarios. ¿Qué harías en su lugar? Erica Wilson siempre había amado sus paseos nocturnos, le brindaban la oportunidad de despejar su mente después de un día ajetreado para desconectarse del zumbido de los correos electrónicos y las llamadas telefónicas. Hoy no fue diferente. El sol de la tarde arrojaba un tono dorado sobre la tranquila calle del prestigioso vecindario que ella llamaba hogar. Era un sitio hermoso, uno que siempre la hacía agradecer por la vida que había construido con su esposo Michael. Su casa, no mansión, se alzaba orgullosa entre otras casas lujosas con sus altas puertas de hierro y su jardín cuidadosamente cuidado. Erica, vestida con pantalones deportivos sencillos y una sudadera con capucha, con el cabello recogido en un moño informal, se sentía cómoda mientras deambulaba por las calles familiares. El día había sido largo y un paseo informal era justo lo que necesitaba. El aire era fresco con solo un toque de brisa y la tranquilidad. La serenidad de la noche parecía abrazarla calmando sus pensamientos. Miró hacia abajo. Sus sencillas zapatillas estaban ligeramente desgastadas por el uso y sonrió para sí misma. No importaba cuánta riqueza ella y Michael habían acumulado. Le encantaba la sensación de ser simple, especialmente en momentos como este, cuando dobló la esquina, pudo ver su casa a lo lejos, una gran estructura que se erguía como testimonio de su arduo trabajo. El largo camino de entrada bordeado de setos perfectamente recortados conducía a la entrada principal, y Erica se imaginó atravesar las puertas para encontrar a su esposo leyendo en el estudio como solía hacer en las tardes. Todo en el vecindario estaba impecable, desde los letreros de la calle pulidos hasta las aceras limpias. Erica había vivido aquí durante algunos años, pero a veces todavía se sentía como un sueño mientras crecía. Nunca imaginó que viviría en un lugar como este, un lugar donde el dinero antiguo y la riqueza establecida formaban la base de la comunidad. Se detuvo por un momento, cerró los ojos y disfrutó de la paz. Era uno de esos raros momentos en los que todo parecía estar bien, un equilibrio de tranquilidad y logro, pero justo cuando estaba a punto de reanudar su caminata, el sonido de un auto acercándose por detrás la sacó de sus pensamientos. El lento zumbido del motor se sintió deliberado, y podía sentir que el vehículo la seguía a su ritmo. Erica giró la cabeza ligeramente lo suficiente para ver un coche de policía arrastrándose hacia ella. Su estómago se apretó por razones que no podía explicar. No era la primera vez que veía una patrulla en el vecindario, era un área de alta seguridad, después de todo, pero algo sobre esto se sentía diferente. El auto disminuyó la velocidad aún más, finalmente se detuvo unos metros delante de ella. Dudó por un momento, su corazón comenzó a latir con fuerza en su pecho. Seguramente era solo una patrulla de rutina, tal vez se detenían para verificar algo cercano. Trató de sacudirse la inquietud que se arrastraba en su mente, pero cuando el oficial salió del vehículo caminó directamente hacia ella. La tensión solo aumentó. El oficial era alto con una expresión severa grabada en su rostro. Su uniforme estaba nítido, la placa brillaba bajo el sol de la tarde. Mientras se acercaba, sus ojos se clavaron en Erica con una especie de sospecha fría que envió un escalofrío por su columna vertebral. Había visto esa mirada antes, la que juzga antes de comprender. Disculpe, señora, dijo su voz cortante y formal. ¿Puedo preguntar qué estás haciendo por aquí? Erica parpadeó, su mente acelerada. ¿Qué podría querer decir con eso de que ella vivía aquí? Seguramente la debe haber visto antes, pero la forma en que la miró, sus ojos escaneando su atuendo simple, su piel dejó en claro que ya se había formado una opinión. Solo me dirijo a casa, respondió Erica con calma, señalando hacia su casa, que estaba a solo unos pasos de distancia. Vivo justo allí. La mirada del oficial siguió su gesto, pero su rostro no se suavizó en absoluto. Su expresión se endureció, la sospecha se profundizó. ¿Tienes alguna idea? ¿Identificación en ti?, preguntó con su tono agudo. El estómago de Erica se hundió. No llevaba su identificación. No había pensado que la necesitaría para una simple caminata por su propio vecindario. Después de todo, se suponía que esto era ser un lugar donde se sintiera segura, donde pudiera relajarse, pero ahora, frente a la mirada fría del oficial, se sentía todo menos segura. Lo siento, no tengo mi identificación conmigo ahora mismo, dijo, manteniendo su voz lo más educada posible, pero puedo llamar a mi esposo. Está en casa ahora mismo. La expresión del oficial no cambió. No tienes ninguna identificación y estás caminando por este vecindario. Dio un paso más cerca, entrecerrando los ojos. Hemos tenido algunos informes de actividad sospechosa por aquí recientemente. El corazón de Erica latía con fuerza en su pecho. Actividad sospechosa, repitió su voz mezclada con incredulidad. Oficial vivo, aquí solo voy a dar un paseo. Pero el oficial no estaba escuchando su
Mirada la recorrió de nuevo desde sus zapatillas gastadas hasta su sudadera con capucha. Estaba claro que no le creía para él. Ella no encajaba en la imagen de alguien que pertenecía a este exclusivo vecindario. Erika podía sentir la ira aumentando dentro de ella, pero se obligó a mantener la calma. Señora, voy a tener que hacerle algunas preguntas más, dijo el oficial, su mano descansando casualmente en su cinturón. Necesitamos asegurarnos de que todo esté en orden. Erika lo miró incrédula. ¿Qué quieres decir con en orden? Te lo he dicho que vivo aquí mismo, no he hecho nada malo. Los ojos del oficial permanecieron duros e inflexibles. La gente no camina por esta zona sin una razón, dijo, como si eso solo fuera suficiente para justificar sus acciones, y ahora mismo te ves fuera de lugar. Fuera de lugar. Las palabras dolieron más de lo que deberían haberlo hecho. El aliento de Erika se quedó atrapado en su garganta. Había trabajado toda su vida para llegar a este lugar, para construir una vida donde no tuviera que justificar su presencia, y sin embargo aquí estaba siendo tratada como una criminal simplemente por existir en su propio vecindario. Mira, dijo su voz cada vez más firme, ahora no voy a quedarme aquí y ser tratada así. Te lo he dicho que vivo aquí, no necesito probarte nada. La mano del oficial se movió a su radio. Señora, si no coopera, opere, no tendré más remedio que detenerla para interrogarla. Detener. El pulso de Erika se aceleró, esto se estaba saliendo. Erika tenía la mano en la cintura y no iba a dejar que este hombre la intimidara hasta la sumisión, pero también sabía lo peligroso que podía ser resistirse a las historias que había escuchado toda su vida de hombres y mujeres negros acosados, detenidos o peor por simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Inundaron su mente. Voy a llamar a mi esposo, dijo tratando de mantener la voz firme, él puede resolver esto, pero el oficial dio un paso más cerca, entrecerró los ojos. Le aconsejo que no haga ningún movimiento repentino, dijo. Su voz estaba cargada de una amenaza. No querríamos que esto se intensificara, ¿verdad? Erika congeló su mano flotando sobre su teléfono, el peso de la situación la estaba presionando, asfixiándola. Se suponía que este era su hogar, su santuario, pero ahora se sentía como una trampa. Miró a su alrededor con la esperanza de ver a alguien, cualquiera que pudiera ayudar, pero la calle estaba tranquila. Los pocos vecinos que habían salido a disfrutar de la velada ahora miraban desde la distancia, sus ojos se llenaron de curiosidad, pero nadie se movió para intervenir. La mente de Erika corría, sabía que tenía que mantener la calma para no dejar que la situación se saliera de control, pero la injusticia de todo esto ardía en su pecho. No había hecho nada malo todavía, aquí estaba siendo tratada como una sospechosa simplemente por caminar en su propio vecindario. Lo estoy llamando, dijo con voz firme a pesar del miedo que ahora le invadía por dentro. Lentamente sacó su teléfono con las manos temblorosas. El oficial observó cada uno de sus movimientos, su mano todavía descansaba en su cinturón, como si estuviera listo para actuar ante la menor provocación. Mientras la marcaba, su corazón latía con fuerza en sus oídos, el sonido del timbre se sentía como si durara una eternidad, cada segundo se extendía dolorosamente. Finalmente, la voz tranquila y firme de Michael llegó a través de la línea. Hey nena, dijo, su voz se llenó de calidez que inmediatamente trajo una sensación de alivio. Michael, susurró tratando de mantener su voz firme, necesito que vengas a casa ahora, hay un oficial de policía aquí y está diciendo, no pertenezco aquí. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea y Erika pudo escuchar el cambio en el tono de Michael, la calma dando paso a la controlada ira. Voy en camino, dijo, no digas nada más, quédate donde estás. Erika colgó sus manos todavía temblando, podía sentir los ojos del oficial sobre ella, el peso de su sospecha presionando más fuerte, pero ahora al menos sabía que la ayuda estaba en camino. Mientras estaba allí esperando el silencio entre ella y el oficial se estiró con una tensión tácita. Podía sentir las miradas de sus vecinos sobre ella, pero ninguno de ellos se acercó, solo miraban como si esto fuera una especie de espectáculo, un drama desarrollándose ante sus ojos. Los minutos se sintieron como horas mientras estaba allí parada, su teléfono apretado fuertemente en su mano, su corazón acelerado. Sabía que Michael vendría, siempre lo hacía, pero el miedo que se había arraigado en su pecho no se iría hasta que esto terminara. Cuando los primeros sonidos débiles de un auto que se acercaba llegaron a sus oídos, Erika se permitió respirar solo un poco. Michael estaba cerca y con él sabía que venía la fuerza para enfrentar lo que viniera después. La tensión en el aire era casi tangible mientras Erika estaba parada en la acera sintiendo el peso de la mirada del oficial y la curiosidad silenciosa de sus vecinos, la fresca brisa de la tarde que se había sentido tan refrescante solo unos minutos antes. Ahora traía un escalofrío que parecía filtrarse en sus huesos. El oficial de policía no se había movido de su lugar, pero su postura era rígida y sus ojos seguían cada movimiento con frío cálculo. Su mano todavía descansando en su cinturón nunca se alejaba mucho de su radio o la funda en su cadera. La mente de Erika corría, esto estaba aumentando demasiado rápido y no tenía idea de cómo disipar
El hecho de que simplemente estaba caminando a casa, que este vecindario era su hogar, no parecía importar. Todo lo que le importaba al oficial era el hecho de que ella no parecía pertenecer ni a sus ojos ni a los de la gente que estaba mirando desde allí. Hogares seguros y cómodos. Los minutos pasaban como horas. Podía escuchar el murmullo bajo de voces de los porches cercanos. Los vecinos susurraban entre ellos mientras veían desarrollarse la escena. Algunos estaban de pie con los brazos cruzados, rostros dibujados por la sospecha. Otros miraban por las ventanas, sus expresiones ocultas, pero su presencia se sentía. Nadie ofreció ayuda, nadie cuestionó lo que estaba sucediendo, simplemente observaban, como si Erica fuera el entretenimiento de la noche, una fuente de chismes del vecindario. El oficial dio otro paso más cerca. Su imponente figura parecía proyectar una sombra sobre ella, su presencia abrumadora. Sus fríos ojos azules se entrecerraron mientras la examinaba, evaluando cada movimiento, cada tic, como si fuera algún tipo de amenaza. La piel de Erica se erizó por la ansiedad, su pulso se aceleró con cada segundo que pasaba. Señora, el oficial dijo, su voz aguda y autoritaria, ya le pedí identificación, no tiene ninguna, y eso es un problema. Hemos tenido informes de individuos sospechosos en esta área, y usted coincide con la descripción. Erica apretó los puños a sus costados, obligándose a mantener la calma. Te lo dije, respondió su voz tan firme como pudo. Vivo aquí, mi esposo está en camino y puede explicar todo. Pero el oficial no estaba interesado en explicaciones. Su mirada se oscureció, su expresión endureciéndose como si sus palabras solo alimentaran su resolución. Esta es un área de alta seguridad, dijo, su tono acusatorio. No podemos confiar en la palabra de nadie, especialmente cuando ha habido un informe de actividad sospechosa. El estómago de Erica se revolvió. Actividad sospechosa. Él seguía repitiendo como si eso solo justificara todo lo que estaba sucediendo. Ella quería gritar para exigirle que explicara exactamente de qué la acusaban, pero en el fondo sabía la respuesta. Lo único sospechoso en ella, a los ojos de la oficina, era el color de su piel y la sencillez de su ropa. En un vecindario como este, oficial, te estoy diciendo la verdad, vivo aquí, solo estoy tratando de llegar a casa, dijo Erica, nuevamente esperando que de alguna manera la razón prevaleciera, pero incluso cuando las palabras salieron de su boca podía sentir que no importaría. El oficial suspiró con impaciencia. Ya se lo dije, señora, si no coopera no tendré más remedio que detenerla para interrogarla más. Cambió su peso ligeramente y el gesto envió una ola de pavor a través de los ojos de Erica. Cuerpo, ¿hablaba en serio? ¿Me detuvo Erica?, preguntó, su voz alzándose con incredulidad. Por lo que no he hecho nada malo. ¿Te niegas a proporcionar identificación y explicar lo que estás haciendo en esta área? El oficial respondió, su voz cada vez más agresiva. Eso es suficiente para levantar sospechas. La ira de Erica estalló, pero se obligó a tomar una respiración profunda. Respirar. Sabía que no podía permitirse el lujo de dejar que sus emociones tomaran el control. Ahora no cuando las cosas eran tan volátiles. Ya lo he explicado, dijo, su tono más mesurado. Ahora no tengo mi identificación conmigo porque solo salí a caminar. Vivo en esa casa ahí mismo. Mi esposo llegará en cualquier momento y aclarará todo. Los ojos del oficial se entrecerraron aún más, su mandíbula apretada. Hemos tenido robos en esta área recientemente, dijo, como si esa fuera razón suficiente para sus acciones. No podemos correr ningún riesgo. La paciencia de Erica se estaba agotando. Esto es absurdo, murmuró, más para sí misma que para él, pero el oficial la escuchó y la frialdad en su expresión se intensificó. Señora, no aprecio su, dijo, acercándose aún más, su gran figura asomándose sobre ella. Este es un asunto de seguridad pública. Si no puedes cooperar tendré que asumir que estás ocultando algo. El corazón de Erica latía con fuerza en su pecho. La situación se estaba saliendo de control. Ella sabía que si no actuaba con cuidado las cosas podrían empeorar mucho, pero ¿cómo podía cooperar con algo tan descaradamente injusto? ¿Cómo podía quedarse ahí y permitir que la trataran como una criminal en su propio vecindario cuando no había hecho nada malo? Antes de poder responder, escuchó el leve sonido del motor de un auto acercándose, seguido por el familiar y profundo zumbido del vehículo de su esposo. El alivio la invadió, pero estaba teñido de frustración y enojo. Esto no debería estar sucediendo, nada de esto debería estar sucediendo. El auto de Michael se detuvo en la acera y ella pudo ver la expresión tensa en su rostro. Incluso antes de que saliera del auto estaba vestido impecablemente, como siempre, un traje a medida, zapatos lustrados. Su presencia exudaba calma, autoridad, pero había un filo en sus movimientos, una ira apenas controlada hirviendo bajo la superficie. Caminaba rápidamente. Sus ojos se movieron entre Eric y el oficial. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz firme pero llena de una intensidad tranquila. El oficial enderezó su postura rígida mientras se dirigía a Michael. Hemos tenido un informe de actividad sospechosa en el área, y su esposa no tiene ninguna identificación con ella. Solo estamos tratando de garantizar la seguridad pública. La mandíbula de Michael se tensó. Actividad sospechosa, repitió, su voz peligrosamente baja. Mi esposa vive aquí, esta es su casa. ¿Qué es exactamente lo sospechoso de que ella camine en su propio vecindario? El oficial se movió ligeramente, claramente incómodo pero no dispuesto a dar marcha atrás. Como dije, señor, hemos tenido algunos robos recientemente. Su esposa coincide con la descripción de alguien que puede haber estado involucrado. Erica sintió que su ira se elevaba de nuevo. ¿Qué descripción exigió?
Su voz temblaba de frustración. Una mujer negra con una sudadera con capucha, esa es la descripción. Michael puso una mano tranquilizadora sobre su hombro, su toque la estabilizó, pero también transmitió la misma ira que sintió. Te has excedido, oficial, dijo su voz fría. Mi esposa no necesita justificar su presencia aquí, esta es nuestra casa, pagamos impuestos en este vecindario, hemos vivido aquí durante años, y nunca hemos tenido ningún problema hasta ahora. El oficial miró de Michael a Erica, claramente sopesando sus opciones. Sabía que estaba en una posición precaria. Michael no era el tipo de hombre que pudiera ser fácilmente desestimado o intimidado. Su comportamiento tranquilo y sereno tenía peso y era obvio que el oficial estaba empezando a darse cuenta de su error, pero en lugar de admitir su error, el orgullo del oficial le impidió dar marcha atrás. Se mantuvo más erguido, sus manos todavía descansaban peligrosamente cerca de su radio. Solo estoy siguiendo los protocolos, señor, dijo con voz firme. Si ha habido un informe, tenemos que investigar el protocolo. Michael repitió, con voz aguda. ¿Qué protocolo le permite acosar a mi esposa basándose en una descripción vaga y sin pruebas? La está tratando como a una criminal y no ha hecho una maldita cosa. La multitud de vecinos había crecido y los susurros eran más fuertes ahora. Erica podía ver más caras viendo cómo se desarrollaba la escena, pero aún así nadie intervino. Algunos parecían incómodos, otros indiferentes. Podía sentir sus ojos sobre ella, sentir su juicio, pero ninguno de ellos habló, simplemente observaron como si esperaran a ver cómo se desarrollaría esto. Michael dio un paso adelante, su voz tentadora a una calma. Peligrosa, le sugiero que reconsidere sus acciones, oficial. Mi esposa le ha dicho la verdad, y usted está aquí parado perdiendo el tiempo acosándola cuando debería estar haciendo su trabajo. La mandíbula del oficial se apretó, pero no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron entre Michael y Erica, y por primera vez desde que comenzó la confrontación un destello de duda cruzó su rostro, pero fue rápidamente reemplazado por terquedad. Solo estoy haciendo mi trabajo, el oficial murmuró, su tono defensivo. Tenemos protocolos establecidos por una razón. La voz de Michael se agudizó. Su trabajo es proteger a esta comunidad, no apuntar a las personas en función de su apariencia. Esto, hizo un gesto hacia Erica, y la escena a su alrededor no es protección, es perfilando. La palabra colgaba en el aire pesado y cargado. El oficial se movió incómodo, claramente consciente de la gravedad de la situación. Erica lo miró, su pulso acelerándose de nuevo. Ella sabía que Michael lo estaba manejando, pero el miedo todavía la desgarraba. No sabía de lo que este hombre era capaz y presionaba demasiado antes de que el oficial pudiera responder. Michael dio otro paso adelante, su voz firme y autoritaria. Ahora te sugiero que te alejes de mi esposa y nos dejes ir a casa. Si continúas con esto lo discutiremos con tu departamento, y te aseguro que no terminará bien para ti. El rostro del oficial se sonrojó levemente, su mano se movió nerviosamente hacia su radio, pero no habló. El peso de las palabras de Michael, combinado con la creciente atención de la multitud, parecía hundirse lentamente. Relu de mala gana, el oficial dio un paso atrás, aunque su postura permaneció tensa. Michael no esperó más discusión, se giró hacia Erica, su mano todavía descansaba suavemente sobre su hombro. Vamos, nena, dijo suavemente, déjalo entrar. Erica asintió, sus piernas se sentían débiles, pero su corazón se hinchaba de orgullo por cómo Michael había manejado la situación. Juntos caminaron hacia las grandes puertas de su casa, los ojos del oficial quemándoles la espalda mientras se movían. Los murmullos de la multitud los seguían, pero a Erica ya no le importaba que estuvieran a salvo. Ahora estaban dentro de su propia casa, pero cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, supo que esto no había terminado ni por asomo. Dentro de la gran casa la puerta se cerró detrás de Erica y Michael, aislándolos de los ojos vigilantes del vecindario. Pero el peso de lo que acababa de pasar todavía se aferraba al aire. El corazón de Erica seguía acelerado y el mar de tensión aceitado en sus músculos aún no se había liberado. La fuerte y reconfortante presencia de Michael a su lado era lo único que le impedía colapsar bajo la carga emocional que había llevado durante toda la terrible experiencia. Michael la condujo a la sala de estar, donde la cálida iluminación y el entorno familiar proporcionaban un marcado contraste con la atmósfera hostil. Fuera de su casa, un santuario del mundo exterior, debería haber sido un lugar donde pudiera relajarse, pero en cambio se sentía pesado con el residuo de lo que había sucedido. Erica se sentó en el sofá, sus manos todavía temblaban mientras reproducía la escena en su mente, los ojos acusadores de los oficiales, el juicio silencioso de la multitud, y la forma en que su voz había temblado cuando intentó explicarse. Todo eso la hizo sentir pequeña incluso ahora que había terminado. Michael todavía estaba de pie, con los puños apretados a los costados mientras caminaba por la habitación. Ella lo conocía lo suficientemente bien como para ver la tormenta que se avecinaba detrás de su exterior tranquilo. Él se había mantenido firme allí afuera por su bien, pero la ira estaba hirviendo justo debajo de la superficie, y ella podía sentirla irradiando de él. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Su voz era suave pero mezclada con un borde apenas controlado. Eric asintió aunque su garganta estaba apretada y no podía mirarlo a los ojos. Estoy bien, creo que susurró, su voz se quebró. Es solo que fue peor de lo que esperaba. No pensé que pudiera llegar tan lejos.
Michael dejó de caminar y se sentó a su lado, tomó su mano, su agarre firme, pero tranquilizador. Lo siento, Erica, nunca debiste haber tenido que pasar por eso, no aquí ni en ningún lado. Su voz era baja, controlada, pero ella podía escuchar la furia detrás de ella. Tragó saliva luchando contra la emoción que amenazaba con abrumarla. No es tu culpa, Michael, es solo este mundo en el que vivimos, lo sé, dijo su voz tensa, pero no lo hace más fácil y no es algo que podamos ignorar. Hizo una pausa apretando la mandíbula mientras trataba de controlar su ira. Esto no ha terminado. Erica lo miró frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, Michael, dijo su voz cada vez más firme, ese oficial no se saldrá con la suya, te humilló, te trató como a una criminal frente a todos, ¿y por qué? Por una vaga descripción con la que encaja. Sus ojos brillaron con determinación. Vamos a presentar una queja, nos aseguraremos de que esto no desaparezca simplemente. Erica sintió un gesto en el estómago, ella sabía que él tenía razón, pero la idea de que intensificara esto aún más la llenó de pavor. No sé, Michael, ¿y si solo empeora? ¿Y si atrae aún más atención sobre nosotros? ¿No quiero ser esa familia sobre la que la gente siempre susurra? Los ojos de Michael se suavizaron y le apretó la mano. Cariño, ya somos esa familia, nos guste o no. La gente susurraba antes de que esto sucediera, y ahora lo han visto con sus propios ojos. No podemos dejarlo pasar. Si lo hacemos, nos seguirá pasando a nosotros, a otros. Erica se amargó el labio, el peso de sus palabras se posó sobre ella, sabía que tenía razón, esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de algo más grande, algo que había estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie durante demasiado tiempo. Si no se levantaban ahora, ¿cuándo lo harían? Simplemente dudó, su voz temblaba, tengo miedo, Michael, ¿y si nadie nos cree? ¿Y si encuentran una manera de torcer esto? El agarre de Michael en su mano se apretó, no los dejaremos, tenemos la verdad de nuestro lado y he pasado por eso. Esto antes del infierno, toda mi carrera ha consistido en hacer frente a este tipo de injusticia. Lucharemos contra esto, Erica, lucharemos juntos. Sus palabras trajeron una sensación de calma que no había esperado. Michael siempre había sido una roca, y saber que estaba listo para estar a su lado en esta batalla la hizo sentir un poco más valiente, pero aún así la idea de revivir la humillación, de atraer más atención hacia ella y su familia era desalentadora. Está bien, dijo suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Wick, hazlo, pero necesito que lideres el camino. Michael asintió, su expresión resuelto. Lo haré a la mañana siguiente. Lo primero que hizo Michael fue contactar a su abogado, un viejo amigo y colega que se especializaba en casos de derechos civiles. Juntos expusieron los hechos de lo que había sucedido, preparándose para presentar una queja oficial contra el oficial y el departamento de policía de Willbrook. Erica se sentó en silencio durante la reunión, todavía procesando el peso de lo que estaba sucediendo. Sabía que era lo correcto, pero parte de ella todavía se sentía expuesta, vulnerable, como si su vida hubiera sido puesta bajo un microscopio. Más tarde ese día, Erica notó algo extraño. Su teléfono vibró constantemente con mensajes, algunos de amigos y familiares, pero muchos de números desconocidos. Confundidos, abrió sus cuentas de redes sociales y se sorprendió al encontrar su nombre en tendencia. Alguien había filmado todo el encuentro con el oficial de policía. Se había publicado un video y se estaba extendiendo como un reguero de pólvora. Las imágenes de los pies mostraban al oficial confrontando a Erica, exigiendo su identificación y acusándola de comportamiento sospechoso. La cámara había capturado cada palabra, cada momento de la humillación que había soportado, y ahora el mundo entero parecía estar viéndola desarrollarse. Su corazón se hundió mientras se desplazaba por los comentarios. Algunas personas expresaron indignación, sus palabras de apoyo llenaron su bandeja de entrada con mensajes de solidaridad. Sin embargo, otros fueron menos amables. Vio acusaciones de hacerse la víctima, de hacer un gran problema de la nada. Algunos comentarios eran abiertamente hostiles, cuestionando su carácter, sus motivos, incluso su derecho a vivir en una ciudad tan rica. Barrio fue abrumador. Erica nunca había querido este tipo de atención, nunca quiso ser el centro de atención de esta manera, pero ahora no había vuelta atrás. Su historia estaba ahí y el mundo estaba reaccionando. Michael, por otro lado, vio el video como una oportunidad. Esto es bueno, dijo viendo las imágenes con un ojo crítico. Esto prueba lo que pasó, podemos usar esto para hacerlos responsables, pero mira los comentarios, dijo Erica, su voz temblaba. Algunas personas ni siquiera me creen, están diciendo que solo estoy tratando de llamar la atención. La gente siempre dirá lo que quiera. Michael respondió con voz firme, pero los hechos están ahí en el video. Ese oficial se excedió, y ahora tenemos pruebas, llevaremos esto a la corte si es necesario. Los días que siguieron fueron un borrón de llamadas telefónicas, reuniones con abogados y atención de los medios. Las noticias locales recogieron la historia, y pronto los medios nacionales estaban transmitiendo segmentos en el video. Erica se encontró en el centro de un movimiento que no había pedido liderar, y aunque fue empoderante ver a tanta gente uniéndose detrás de ella, también fue aterrador. Ella y Michael dieron una conferencia de prensa afuera de su casa, dirigiéndose a los medios por primera vez desde que el video se volvió viral. Erica se paró al lado de su esposo.
Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras las cámaras destellaban y los micrófonos eran empujados hacia ella. Michael fue el que más habló, pero cuando fue su turno de hablar, encontró su voz. Lo que me pasó no fue un incidente aislado. Mantuvo su voz firme pero cargada de emoción. Esto le sucede a la gente de color todo el tiempo. Ser juzgados, ser atacados simplemente por existir en espacios en los que otros creen que no pertenecemos, pero pertenecemos aquí y no permitiremos que esto continúe. La multitud de reporteros zumbaba con preguntas, pero Erika se mantuvo erguida junto a Michael. Su forma temerosa de adquirir fuerza adquirió una fuerza que no se había dado cuenta que poseía. Esto era más grande que ella ahora. Se trataba de justicia, de cambio. A medida que pasaban las semanas, el caso ganó impulso. El Departamento de Policía de Willowbrook emitió una declaración reconociendo el incidente, pero se negó a admitir irregularidades. Afirmaron que el oficial había seguido el protocolo, pero el equipo legal de Erika y Michael estaba decidido a demostrar lo contrario. La comunidad comenzó a unirse en torno a ellos, realizando protestas pacíficas y exigiendo responsabilidad a la policía. La culminación de sus esfuerzos llegó una brillante tarde de sábado. Cientos de personas se reunieron en la plaza de la ciudad de Willowbrook para una manifestación pacífica. Llevaban carteles que decían justicia para Erika y en la que se hacía un perfil racial. La plaza, que una vez había sido el escenario de la humillación de Erika, ahora estaba llena de voces que exigían un cambio. Erika estaba al frente de la multitud, sus manos agarraban los bordes del podio mientras se preparaba para hablar. Michael estaba a su lado, su presencia la sostenía como siempre. Miró al mar de gente, algunos familiares y otros extraños que habían venido a apoyarla. La vista era abrumadora pero también empoderadora. Tomó una respiración profunda. Erika comenzó a hablar. Esto no se trata solo de lo que me pasó a mí. Dijo que su voz se transmitía a la multitud. Se trata de un sistema que permite que este tipo de injusticia suceda una y otra vez. Se trata de una sociedad que todavía ve a personas como yo como marginados. No importa cuánto trabajemos, no importa cuánto logremos, pero no somos marginados. Pertenecemos aquí y no vamos a permanecer en silencio por más tiempo. La multitud estalló en vítores. Sus voces se elevaron al unísono. El corazón de Erika se hinchó de orgullo, no había pedido estar en esta posición, pero ahora que estaba aquí, sabía que no podía dar marcha atrás, esta lucha apenas comenzaba y estaba lista para liderarla. Michael dio un paso adelante colocando una mano en su hombro mientras miraban a la multitud. Juntos vamos a hacer la diferencia, dijo suavemente, esto es solo el comienzo. Erika asintió con la mirada fija en los rostros frente a ella, sintió una sensación de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. El cambio era posible y con el apoyo de su comunidad y su esposo a su lado, sabía que podían lograrlo mientras la protesta continuaba. El sol comenzó a ponerse sobre Willowbrook arrojando una cálida luz dorada sobre la plaza, la misma luz que una vez había simbolizado la paz ahora simbolizaba algo más, la justicia, y mientras Erika estaba allí rodeada de personas que creían en ella, supo que estaban en el camino correcto. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de todos ellos y juntos lucharían por un futuro mejor. Gracias por ver hasta el final. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nada. Si te pierdes nuevos videos, danos un me gusta y haz clic en la campana para ser el primero en conocer los últimos lanzamientos y asegúrate de revisar nuestras otras historias, definitivamente no te dejarán indiferente. Deja un comentario a continuación, ¿qué harías en tal situación?